Hoy iniciamos en Radio Sefarat un coloquio y una serie de coloquios sobre el mundo árabe y mundo islámico con investigadores, profesores y expertos en las áreas que vamos a tratar. Hoy empezamos con Turquía. Y Turquía es un país que nos interesa especialmente a raíz de los últimos atentados de noviembre, los atentados islamistas contra la población civil turca y contra dos sinagogas judías. Para tratar el tema turco están hoy con nosotros tres investigadores y profesores. Empezamos por Carmen Rodríguez López, que es politóloga e investigadora en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y Rafael Bustos, que es doctor en Ciencias Políticas e investigador en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y por último, Albert Sabanoglu, quien ya ha estado en otras ocasiones en Radio Sefarat, que es historiador y profesor del Instituto de Empresa de Madrid. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Radio Sefarat. Buenas tardes y gracias por la invitación. Veamos, el tema de Turquía es de relevancia y es de interés especialmente en Europa últimamente por la cuestión de la democracia y las dificultades de su posible futura integración en la Unión Europea. Quizás te quiero preguntar a ti, Carmen, ¿cuáles son las asignaturas pendientes que tiene Turquía respecto a la democracia para entrar en la Unión? La situación democrática de Turquía está ahora muy en relación con la perspectiva de entrada en la Unión Europea. Tal vez este problema que es tan complejo, si vemos qué asignaturas pendientes, digamos, tiene con la Unión Europea, nos permite un poco más simplificar un problema de por sí complejo. Y bueno, pues digamos que ahora desde 1999 en Helsinki, Turquía fue aceptado como candidato firme con perspectiva de entrada a la Unión Europea. Para ello tenía que cumplir una serie de condiciones y democratizarse en algunos planos. Se han hecho importantes reformas. Hasta el momento se ha abolido la pena de muerte, incluso para casos de terrorismo. Se han permitido derechos culturales a la población kurda que vive en el sudeste del país, etc. Ha habido pasos significativos, pero ¿qué cosas quedan importantísimas ahora mismo, digamos, que están en la agenda candente entre Turquía y la Unión Europea? Sin duda, la relación entre los militares y los partidos políticos y implementar ya en la vida práctica todas esas reformas legislativas que se han llevado a cabo en el Parlamento, pues por ejemplo el derecho a la educación en kurdo y este tipo de derechos culturales. Ese quizás es el mayor problema, el de la integración de la minoría kurda. La Unión Europea no exige que se reconozca a los kurdos como una minoría, pero sí, desde luego, que se les permita expresar su identidad y que tengan derecho pues a expresarse en kurdo, a emisiones en kurdo en radio y televisión, a educación en kurdo y a expresar su identidad sin ningún problema. Y también hay otro problema, que es el tema del Islam y la libertad de expresión también, que es una de las cosas por las que pues ha habido problemas de represión en el tema de la libertad de expresión, precisamente por temor a que esto sirviera para expandir el problema del fundamentalismo islámico, y esto pues ha acotado la libertad de expresión en algunos ámbitos. Y bueno, pues también habrá que hacer cómo vertebrar un poco esos dos derechos, ¿no? La libertad de expresión y al mismo tiempo que eso no conlleve pues a terminar un poco en la separación entre Estado y religión, que es lo que pretende el proyecto turco. Albert, tú hablas desde tu experiencia como ciudadano turco español. ¿Cuál es tu opinión? Visto desde dentro, voy a expandir un poco sobre el último punto, es decir, me gustaría preguntar a Carmen, que sabe más de esto seguro. El partido en el gobierno en este momento es un partido que ahora se declara, digamos, democrático, pero con raíces, digamos, islámicas. Es decir, está intentando dar una imagen de ser un partido como los cristiano-demócratas en los países de Occidente, ¿no? Pero este partido viene de raíces fundamentalistas, y estoy hablando del año 94-95, es decir, hace muy poco de esto.
El partido este que está ahora mismo en el poder, vamos a decir su nombre, el AKP, el partido, ¿cómo se llama en español? Bueno, Justicia y Desarrollo. Justicia y Desarrollo, ha hecho mucho en el año que ha estado en el poder hacia la dirección de entrar en Europa. Es decir, ha pasado muchas leyes, etcétera. Y claro, porque, como acabas de decir, hay una confluencia de intereses, porque ahora mismo está en sus intereses pasar estas leyes que por una parte acercan a Turquía a Europa, pero por otra parte también hacen que, digamos, el poder de los militares o de los círculos que limitaban hasta ahora la acción de los fundamentalistas se debilite este poder, es decir, que dé más libertad de acción a posibles movimientos fundamentalistas en el futuro. Entonces, ¿qué grado de sinceridad crees que hay en estos movimientos, en que estén actuando, pasando leyes según Europa, etcétera? ¿Y tú crees que realmente este partido se convierte en el futuro en un partido como los cristianodemócratas, o simplemente son maniobras para debilitar los poderes fácticos, los militares, etcétera, y luego volver a introducir su agenda fundamentalista, ¿no? Yo creo que este partido despierta tanto miedo como esperanzas. El partido tiene una gran oportunidad. Es el partido que está en el gobierno, tiene mayoría absoluta parlamentaria, con lo cual tiene un margen de acción que no ha tenido un partido político desde hace años en Turquía. Y despierta, por ejemplo, en entrevistas que tuve con miembros de la Unión Europea en Bruselas en marzo, me decían que no, que estaban absolutamente optimistas con este partido. Las impresiones que tenían de AKP eran, sorprendentemente para mí, muy optimistas. Y habían visto una fuerza, un empuje, un deseo y una energía, además como recién llegados al poder, que claro, pues no habían visto en partidos que llevaban mucho tiempo en el poder. Eso por un lado. Y luego por otro lado, inevitablemente despierta miedos. Esto es una estrategia que oculta una agenda islamista. Pues eso es un miedo, pero nadie lo sabe y yo creo que ellos tampoco, porque de hecho AKP es un conjunto de coaliciones, es un conjunto de corrientes. Y entonces veremos, desde luego Erdogan y Gül, que son las cabezas, los líderes, se han mostrado como pragmáticos, sobre todo yo a Gül lo veo absolutamente pragmático y es gente que sabe muy bien dónde se mueve. Pero ¿qué ocurre en el futuro? Realmente nadie lo sabe. La imagen que dan ellos es absolutamente moderada y como que los problemas de Turquía ahora mismo no es el velo, es el tema de encontrar un camino económico de desarrollo y al mismo tiempo de justicia social y mayor democracia. Esa es, digamos, la agenda que ponen en primer plano. Detrás de ello, pues hay una agenda islamista. Pues no se sabe y yo creo que de verdad ni ellos mismos. Aunque tengan deseos, por ejemplo, sí que tienen una agenda pendiente con sus bases, que es dejar el velo, que se exhiba el velo en los espacios públicos, porque yo no sé si la gente sabe que en Turquía las mujeres no pueden llevar velo ni en las universidades, ni las funcionarias pueden trabajar con velo, etcétera. Eso está absolutamente prohibido. Y sí que es un compromiso con las bases, es decir, permitir el uso de velo dentro de estos espacios públicos. ¿Detrás de eso habrá más? Pues no se sabe. Sí, la cuestión del Islam, la cuestión de la identidad en Europa es el principal problema, ¿no? Que para su incorporación, sobre todo es el principal argumento muchas veces, ¿no? Tú, Rafa, has trabajado sobre Argelia y sobre el Islam en Argelia y conoces bien las relaciones entre Occidente y el mundo islámico. ¿Cuál es tu interpretación de los reparos europeos respecto a la integración turca en Europa con el argumento de ser un país islámico? No, la verdad es que la pregunta que hizo Albert y respondió Carmen era muy interesante, justo el tema de los miedos y esperanzas que suscita un partido de cierta tendencia islamista, porque en los países árabes se utiliza precisamente ese miedo para negarles la llegada al poder. Entonces la experiencia turca viene a demostrar
que la mejor manera de desvelar todos los temores es dejando esos partidos gobernar. También es sintomático que sea con un partido islamista en el poder cuando las negociaciones han avanzado más para la integración y cuando Turquía está más cerca de Europa, ¿no? Es decir, que quizás en otros países se debiera tomar nota de que no hay por qué frenar en seco y dar el visto bueno a golpes de Estado que evidentemente digamos, no se puede condenar a alguien antes de que cometa el delito, ¿no? Uno no puede hacer delito de intención. Es decir, hay que dar una oportunidad a estos partidos de demostrar hasta dónde violan la ley y las minorías, ¿no? Los derechos de las minorías. Pero el tema de la identidad cultural de Europa y de su ampliación ha salido otra vez al candelero últimamente, ahora con la redacción de la Constitución Europea, porque algunos estados y fuerzas en Europa quieren que el factor religioso, el cristianismo, conste expresamente en la Constitución Europea. Y ha habido otros estados y otras fuerzas que se han opuesto. Y evidentemente, cuando uno piensa en la integración de Turquía, hay un elemento religioso y cultural distinto al núcleo de Europa, ¿no? Esta cuestión se plantea asimismo con la integración de países como Chipre, cuya mitad norte es turca y musulmana, o países como Malta, que siendo cristiano pertenece geográficamente a África. Turquía es un país mitad asiático, mitad europeo, musulmán, pero laico de régimen, y por tanto requiere que las autoridades europeas se replanteen qué es Europa y hasta dónde debe llegar. No sé qué opinión os merece. Yo preguntas que hice a gente del Parlamento, bueno, me entrevisté con gente de la Comisión del Parlamento y del Consejo. La gente del Parlamento es la que, digamos, actúa más como político y tiene más libertad para expresarse. Y, bueno, pues el problema de las entrevistas que hice a gente de todos los grupos y de diferentes países, la verdad es que solo una persona me dijo claramente que sí que consideraba que Turquía no era parte de la Unión Europea. El resto, para mi sorpresa, es decir, el 99% de personas que yo entrevisté no consideraban como el problema de la entrada de Turquía en la Unión Europea como un problema de identidad. Digamos que es una sombra que está ahí, es verdad, pero yo sí que creo que en el último momento no va a ser el tema crucial. Digamos que es ya otra cosa en contra y algo, el tema de la diferencia del otro, de considerar al turco como no europeo, sí, es una cosa que está ahí, pero no va a ser el problema fundamental. El problema fundamental al final va a ser un problema político de cómo resuelve Turquía el problema democrático, qué va a ocurrir con Chipre y otro tipo de miedos, como es la situación económica en un país tan grande con 70 millones de habitantes y las fronteras que tiene Turquía. Y eso va a ser más importante que sea musulmán o no. Como me dijo un turco, Turquía es que es un pez muy gordo de tragar. Y eso es más importante que el problema de la identidad, aunque también pese, ¿no? Y haya comentarios como el de Giscard d'Estaing, que además totalmente nocivos, en el caso de que estás ayudando a un país, las presiones de la Unión Europea hacia Turquía para que se democraticen, están actuando, digamos, positivamente en ese proceso, se están consiguiendo importantes pasos en la democratización y llega Giscard d'Estaing y suelta esto. Evidentemente estás dando material a la gente que está en contra de ese proceso de democratización y de esa entrada en la Unión Europea para decir, pero ¿qué estáis haciendo, no? Si no nos quieren. Quizás Turquía realmente demuestra que es como un caso que rompe los esquemas sobre todo los esquemas simplistas, ¿no? Rompe las interpretaciones simplistas sobre Islam y democracia, y quizás este es un experimento que, bueno, desde luego, como decías, Rafael, que habría que ver cómo se desarrolla y no clarísimamente condenar cualquier intento o cualquier iniciativa de ruptura. Pero quería preguntar también a Albert, él como minoría judía que naciste en Izmir y viviste en Istambul durante toda tu niñez, ¿no? Y parte de tu juventud, ¿cómo es vivir en un país islámico como minoría judía y si también en ese sentido hay grandes diferencias respecto a otros países islámicos? Bueno, lo de los otros países islámicos no me lo sé muy bien, pero está claro. Sí, evidentemente los hay, porque por el simple hecho de que siguen viviendo judíos en Turquía
y viven bien. Esto lo puedo decir como lo he vivido y ya está. Entonces, este tema lo hemos tocado, la historia de la comunidad judía en Turquía, bueno, en la República Turca, digamos, ¿no? En el Imperio Otomano eso se sabe, que cada minoría tenía su espacio más o menos y era un imperio en ese sentido, digamos, bueno, no sé si la palabra multicultural es buena, pero donde cada minoría tenía relativamente su independencia cultural. Pero con la República todo esto cambió y bueno, ha habido un proceso de, digamos, unificación de es decir, el espacio cultural de las minorías se ha disminuido bastante, pero dentro de esto creo que la comunidad judía ha quedado bastante bien relativa a las otras comunidades por varias razones históricas, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que la situación de este punto de vista de la comunidad judía es buena, y hay una convivencia muy buena y temas como el antisemitismo realmente no existen o casi no existen. Esto fue un problema en los años 40 o 50, pero ahora ya desde hace décadas este problema en Turquía yo diría que no existe, ¿no? Pero claro, esto no podemos extender a las otras comunidades, a las otras minorías. Los armenios no han tenido el mismo tratamiento exactamente y han casi desaparecido en el sentido de que se han ido los que yo, bueno, esto lo he vivido también en los años en los años 60, 70, cuando yo era niño. Mi barrio estaba lleno de niños griegos y armenios. Todavía era como una continuación de lo que pasaba en el Imperio Otomano, ¿no? Que realmente musulmanes había, digamos, entre la gente con las cuales yo jugaba, había como un 10% de musulmanes. Lo demás eran griegos, armenios, judíos, todo, ¿no? Esta situación ya no se da ahora. Es decir, hay 20.000 judíos y casi no quedan armenios ni griegos. Se han tenido que ir por varias razones, pero bueno, lo cual indica que no estaban exactamente a gusto, ¿no? Ahora, lo de los kurdos, bueno, nos puede explicar un poco Carmen, porque es otra cosa. ¿Cuál sería la distinción? Desde el punto de vista legal, acabas de decirnos los kurdos, que por ejemplo, no están reconocidos como minoría. En Turquía solo se reconocen como minoría a los judíos, a los griegos y armenios a través del Tratado de Lausana de 1923. Y los kurdos no están reconocidos como minoría. Además, el gobierno turco o los sucesivos gobiernos turcos, ¿no?, desde el comienzo de la República, se niegan a dar este reconocimiento de minoría, reconocimiento de pueblo, que en algún momento, como sabéis, los pueblos tienen derecho al derecho a autodeterminación y el derecho a tener un Estado. Y Turquía es un país que se destaca por su centralismo y que, desde luego, se cierra en banda a la posibilidad de que eso ocurra. Por lo cual yo diría que, es muy, muy difícil o prácticamente imposible que no ya este gobierno, sino los próximos gobiernos lleguen a reconocer la minoría del pueblo kurdo. Sí, realmente, bueno, para acabar, si realmente, a pesar de los progresos democráticos se están haciendo, digamos, sobre el papel, hay varios tabús que son realmente difíciles de romper. Y no solo vienen del gobierno, también entre la población general, ¿no? Uno es respecto a los kurdos, por ejemplo. Y el otro es respecto, por ejemplo, a un tema como Chipre, que tiene que solucionarse para que entre, y que tiene que solucionarse inmediatamente para que entre Turquía en la Unión Europea. Y realmente no es un problema difícil de solucionar, puesto que los propios chipriotas quieren unirse con los del sur y etcétera, etcétera, pero el tema es completamente tabú en un sector mayoritario en Turquía. Claro, pero ahí lo has dicho tú muy bien, ¿no? El problema es que estos temas, tanto el tema kurdo como el tema de Chipre, que son claves, se han utilizado de una manera y tocando tantos sentimientos que ahora es muy difícil. Sí, claro. Claro, el problema es que es muy difícil y incluso manipulado y explotado en muchas ocasiones con fines partidistas, pues es muy difícil ahora
sacar esto de un contexto y de ese contexto en el que se ha manipulado, se ha utilizado, y verlo con otra perspectiva, ¿no? Claro. Que puede ayudar tanto pues al desarrollo, a la mejor vida de estas poblaciones, como a solucionar este problema eterno con Chipre. Bueno, pero el camino parece ser un camino positivo, un camino que va para adelante, ¿no? Es decir, que los desarrollos parecen positivos. Si os parece, dejamos aquí este primer coloquio sobre el mundo árabe y mundo islámico que hoy hemos dedicado a Turquía. Os doy las gracias por haber venido a Radio Sefarad a compartir vuestros saberes sobre este tema, que habéis demostrado que son vastos. Así que os esperamos próximamente cuando tratemos el siguiente tema. Y nada más, muchas gracias Rafa, Carmen y Albert, y hasta siempre. Gracias a vosotros. Gracias.